En nuestras lecciones anteriores exploramos dos modelos de psicología científica: el experimentalismo de Wundt y el estructuralismo de Titchener. Ambos compartían una convicción: la psicología debía estudiar los contenidos de la conciencia descomponiéndolos en sus elementos más simples. Hoy nos adentramos en una propuesta radicalmente distinta. Franz Brentano, filósofo y psicólogo austriaco, se formó en la tradición aristotélica y escolástica, y desde ella lanzó una crítica demoledora a la psicología de su tiempo. La mente, sostuvo, no se define por sus contenidos, sino por sus actos. Todo acto mental se dirige a algo. Ver es ver algo, pensar es pensar algo, desear es desear algo. A esa propiedad fundamental la llamó intencionalidad, y la convirtió en el criterio que separa lo psíquico de lo físico. Con Brentano, la psicología dejó de ser una anatomía de la conciencia para convertirse en una ciencia de los actos. En esta lección examinaremos su propuesta, sus razones y las consecuencias que transformaron para siempre la historia de la psicología. La pregunta que Franz Brentano formuló en su Psicología desde el punto de vista empírico de 1874 es tan fundamental hoy como lo fue entonces. ¿Qué distingue lo mental de lo físico? ¿Existe un criterio único que permita trazar la frontera entre los fenómenos psíquicos y los fenómenos del mundo material? Hasta Brentano, la psicología había oscilado entre dos respuestas insatisfactorias. Los wundtianos definían lo mental como experiencia inmediata. Los materialistas lo reducían a procesos fisiológicos. Ninguna de las dos respuestas convencía a Brentano. El problema tenía dos caras. La primera era metodológica. Si la psicología quería ser una ciencia, necesitaba definir su objeto con precisión. ¿Qué estudia exactamente? Los contenidos de la conciencia. Las sensaciones, las imágenes, los sentimientos, como sostenían Wundt y Titchener, o algo más fundamental. La segunda era teórica. Brentano propuso un criterio revolucionario: la intencionalidad. Todo acto mental se dirige a algo. Ver es ver algo. Pensar es pensar algo. Desear es desear algo. Los fenómenos físicos no tienen esa propiedad. Una piedra no es sobre nada. Un color no es acerca de nada. Solo los actos mentales poseen esa dirección hacia un objeto. Con esta propuesta, Brentano rompía con la tradición experimental. La psicología no debía estudiar los contenidos de la conciencia, sino los actos. No el qué, sino el cómo. Para estudiar la propuesta psicológica de Brentano disponemos de una obra que marcó un antes y un después en la historia de la disciplina. En 1874 publicó Psicología desde el punto de vista empírico, el libro que contenía su tesis más célebre: la intencionalidad como criterio distintivo de lo mental. En sus páginas, Brentano definió los fenómenos psíquicos como aquellos que contienen en sí mismos un objeto al que se dirigen. Y propuso una clasificación tripartita de los actos mentales que se apartaba radicalmente de la psicología de los contenidos de Wundt. 15 años después, en una conferencia titulada El origen del conocimiento moral, Brentano desarrolló una segunda dimensión de su pensamiento: la teoría de las emociones correctas. Del mismo modo que un juicio puede ser verdadero o falso, sostuvo, una emoción puede ser correcta o incorrecta. Amar lo bueno es correcto. Odiar lo bueno es incorrecto. Esta analogía entre la lógica y la ética completaba su psicología de los actos. Es importante señalar que Brentano se formó en la tradición aristotélico-escolástica. El concepto de inexistencia intencional que él recuperó procede de los filósofos medievales, que ya habían observado que el pensamiento tiene la peculiaridad de contener en sí mismo aquello que piensa. Brentano rescató esta idea y la convirtió en el fundamento de una nueva psicología. Franz Brentano publicó su Psicología desde el punto de vista empírico en 1874, el mismo año en que Wundt publicaba sus Principios de Psicología Fisiológica. Dos libros, dos proyectos, dos maneras completamente distintas de entender la psicología. Mientras Wundt fundaba su laboratorio en Leipzig, Brentano enseñaba en Viena, en un ambiente muy diferente. El Imperio austrohúngaro era un crisol cultural donde la tradición católica convivía con una intensa vida intelectual laica. Brentano encarnó esa tensión en su propia biografía. Brentano era sacerdote católico, se había ordenado en 1864 y había enseñado filosofía en la Universidad de Wurzburgo. Su formación no provenía de la fisiología, como la de Wundt,
ni del asociacionismo británico, como la de Titchener, sino de la tradición aristotélico-escolástica. Conocía profundamente a Aristóteles y a Tomás de Aquino, pero en 1873, un año antes de publicar su obra maestra, su vida dio un vuelco. La proclamación del dogma de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I lo sumió en una crisis. No podía aceptar que el Papa fuera infalible. Abandonó el sacerdocio, aunque nunca renegó de su fe católica. Sus clases en Viena se convirtieron en un acontecimiento. Entre sus oyentes se contaban Sigmund Freud, que años después revolucionaría la psicología con el psicoanálisis, Edmund Husserl, que fundaría la fenomenología, y Christian von Ehrenfels, que formularía el concepto de Gestalt. Pocos profesores han tenido un alumnado tan extraordinario. ¿De dónde procedía el pensamiento de Brentano? La influencia más profunda es la de Aristóteles. De él tomó la teoría de las categorías, la idea de que el alma es la forma del cuerpo y, sobre todo, una convicción. La psicología debe partir de la experiencia, no de la especulación metafísica. De la escolástica medieval, particularmente de Tomás de Aquino, recuperó el concepto de inexistencia intencional. Los objetos del pensamiento existen en el pensamiento de un modo peculiar, no como cosas físicas, sino como objetos mentales. Y aunque Brentano conocía bien la psicología empirista británica, Locke, Hume, John Stuart Mill, se apartó de ella en un punto crucial. La mente no es un haz de contenidos, es un conjunto de actos. No está hecha de lo que ve, sino del ver mismo. Llegamos al núcleo teórico del pensamiento de Brentano. En el libro segundo de su Psicología desde el punto de vista empírico encontramos el pasaje que cambió la historia de la psicología. Dice así: todo fenómeno psíquico está caracterizado por aquello que los escolásticos de la Edad Media llamaron la inexistencia intencional, o también mental, de un objeto, y que nosotros llamaríamos la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto. Esta frase, en apariencia técnica, contiene una revolución. Brentano no está proponiendo una nueva teoría sobre la mente. Está redefiniendo lo que significa ser un fenómeno mental. ¿Qué significa exactamente que todo fenómeno psíquico se caracteriza por la intencionalidad? Significa que todo acto mental se dirige a algo distinto de sí mismo. Ver es siempre ver algo. Pensar es siempre pensar algo. Desear es siempre desear algo. Incluso cuando imaginamos un centauro o recordamos un rostro querido, nuestro acto mental apunta hacia un objeto. Ese objeto puede existir en el mundo físico, la mesa que veo, o puede ser puramente mental, el centauro que imagino. Pero en ambos casos el acto psíquico contiene una referencia, una dirección, un acerca de. Los fenómenos físicos no tienen esa propiedad. Una piedra no es sobre nada, un color no es acerca de nada. Solo los actos mentales poseen esta característica. Y esa característica, sostuvo Brentano, es lo que define lo psíquico. Esta definición permitía trazar una frontera nítida entre dos tipos de fenómenos. Los fenómenos físicos, un color, un sonido, una extensión, un movimiento, no son sobre nada. Simplemente son. Los fenómenos psíquicos, ver un color, oír un sonido, percibir una extensión, observar un movimiento, contienen siempre una dirección hacia un objeto. La psicología no debe estudiar los colores ni los sonidos, que son objeto de la física. Debe estudiar el ver, el oír, el percibir, los actos, no los contenidos. Con esta distinción, Brentano desplazaba el foco de la psicología desde lo que aparece en la conciencia hacia el modo en que la conciencia se dirige a lo que aparece. Pero Brentano no se limitó a definir la intencionalidad. Clasificó los actos mentales en tres grandes clases. La primera y más fundamental es la representación, el acto por el cual un objeto se hace presente a la conciencia. Sin representación no hay juicio ni emoción, porque no se puede juzgar ni amar lo que no está de algún modo presente. La segunda clase es el juicio, el acto por el cual afirmamos o negamos algo del objeto representado. A diferencia de la representación, que simplemente presenta, el juicio toma posición, dice sí o no. La tercera clase es la emoción, o los actos de amor y odio, el acto por el cual valoramos el objeto, lo deseamos o lo rechazamos. Toda la vida mental, desde la percepción más simple hasta la decisión moral más compleja, se organiza según esta estructura tripartita. La psicología del acto había nacido.
Brentano no se limitó a proponer la intencionalidad como criterio de lo mental. Como todo pensador riguroso, ofreció razones para sostener su propuesta. Esos argumentos no eran meramente técnicos. Reflejaban una concepción completa de lo que significa ser una mente. Examinemos los 3 argumentos principales que articulan su psicología del acto. El primer argumento apela a una diferencia que cualquiera puede comprobar por sí mismo. Un color y el acto de ver un color son 2 cosas completamente distintas. El color es extenso, ocupa una superficie, tiene figura, puede ser visto por muchas personas a la vez. El acto de verlo, en cambio, no es extenso. No ocupa un lugar en el espacio, no tiene figura, y pertenece exclusivamente a quien lo experimenta. Nadie puede ver mi acto de ver. Esta diferencia, argumentó Brentano, no es accidental, es esencial. Lo físico y lo psíquico son cualitativamente distintos, y la psicología debe estudiar precisamente aquello que no tiene extensión, figura ni ubicación espacial, los actos de la conciencia. El segundo argumento concierne a la estructura de la vida mental. Brentano observó que no todos los actos psíquicos están al mismo nivel. Hay un orden de prioridad. No se puede juzgar lo que no está presente en la conciencia. No se puede amar u odiar lo que no se conoce de algún modo. Todo juicio y toda emoción presuponen una representación previa del objeto sobre el que recaen. La representación es el acto fundamental, la base sobre la que se edifican todos los demás. El tercer argumento es quizá el más profundo. En la conciencia conviven simultáneamente multitud de actos distintos. Vemos colores, oímos sonidos, recordamos el pasado, anticipamos el futuro. Y sin embargo, todos esos actos convergen en una misma conciencia que los unifica. ¿Qué es esa unidad? No puede ser un contenido, porque los contenidos son múltiples y cambiantes. Solo puede ser un acto, el acto de unificar, de sintetizar, de hacer que todo eso sea mío. La conciencia no es un escenario donde pasan cosas. Es una actividad que reúne, que integra, que da sentido. Tomados en conjunto, estos 3 argumentos dibujan una imagen de la mente radicalmente distinta a la de Wundt o Titchener. La mente no es un recipiente de contenidos, no es un teatro donde desfilan sensaciones, imágenes y sentimientos. Es un sistema de actos. Cada acto se dirige a un objeto. Cada acto presupone una representación. Y todos los actos convergen en una unidad que los trasciende. La psicología, concluyó Brentano, no debe ser una química de la conciencia. Debe ser una ciencia de los actos. La propuesta de Brentano no fue un ejercicio de filosofía escolástica sin consecuencias. Desplegó implicaciones que transformaron la psicología y la filosofía del siglo XX. Examinemos las 4 implicaciones principales de su psicología del acto. La primera implicación es metodológica. Si la psicología estudia actos y no contenidos, su método no puede ser la introspección elementalista de Titchener. No se trata de descomponer la experiencia en sensaciones, imágenes y sentimientos. Se trata de describir los modos en que la conciencia se dirige a sus objetos. Brentano llamó a este método percepción interna. A diferencia de la introspección, que analiza contenidos ya pasados, la percepción interna acompaña al acto mismo mientras se realiza. Es una conciencia concomitante, no retrospectiva. La segunda implicación es teórica. La intencionalidad se convierte en el criterio de demarcación entre lo físico y lo psíquico. Todo lo que es mental es intencional. Todo lo que es intencional es mental. Por primera vez, la psicología dispone de un criterio claro y distinto para definir su objeto de estudio. La tercera implicación es la más decisiva para nuestra historia. Con Brentano nace la psicología del acto, una escuela que compite directamente con el estructuralismo de Titchener y el experimentalismo de Wundt. Para Brentano, la psicología no es una ciencia natural, no estudia objetos físicos ni procesos fisiológicos, es una ciencia del espíritu, una ciencia humana. Su método no es explicar mediante causas, sino comprender mediante la descripción de los actos. Esta distinción entre explicar y comprender tendrá una larga descendencia. Dilthey, Weber, la hermenéutica. Brentano fue el primero en trazarla con nitidez. La cuarta implicación es la herencia histórica. Pocos psicólogos han tenido una posteridad tan rica. Edmund Husserl, su discípulo más célebre, tomó la intencionalidad y la convirtió en el concepto central de la fenomenología. La conciencia es siempre conciencia de algo. Carl Stumpf y Christian von Ehrenfels, también discípulos suyos, sentaron las bases de la psicología de la Gestalt,
que rompería con el elementarismo de Wundt y Titchener. Y Sigmund Freud, que asistió a sus clases en Viena, llevó la intencionalidad al terreno del inconsciente. Incluso los actos fallidos, los sueños y los síntomas tienen un objeto al que se dirigen. Brentano no fundó una escuela con su nombre, pero sembró las semillas de las que brotaron la fenomenología, la Gestalt y el psicoanálisis. La propuesta de Brentano dejó cuestiones abiertas que aún hoy generan debate entre filósofos y psicólogos. La primera y más fundamental afecta al alcance de la intencionalidad. ¿Es realmente todo lo mental intencional? El propio Brentano reconoció que hay fenómenos psíquicos que no parecen dirigirse a ningún objeto. Una ansiedad difusa, una alegría sin motivo aparente, un dolor de muelas que simplemente duele sin ser sobre nada. ¿Son estos contraejemplos de su tesis, o pueden reinterpretarse como actos intencionales? La segunda cuestión es ontológica. ¿Qué tipo de existencia tienen los objetos intencionales? Un centauro no existe en el mundo físico, pero existe en mi pensamiento. ¿Qué significa existir en el pensamiento? Brentano vaciló sobre este punto, y la cuestión sigue abierta. La tercera cuestión afecta al método. ¿Es la percepción interna realmente fiable? Si la conciencia se observa a sí misma mientras actúa, ¿no se divide en un yo que observa y un yo que es observado? ¿No altera el acto observado el hecho mismo de observarlo? Es el mismo problema que Wundt y Titchener enfrentaron con la introspección, pero formulado en términos de actos en lugar de contenidos. Finalmente, está la cuestión del estatuto científico de la psicología. Brentano osciló entre presentarla como una ciencia natural, basada en la observación empírica, y como una ciencia del espíritu, basada en la comprensión de los actos. Esta ambigüedad generó interpretaciones divergentes entre sus propios discípulos, y todavía hoy divide a los estudiosos de su obra. La figura de Brentano ha suscitado interpretaciones que marcan la historia de la filosofía y la psicología del siglo XX. La más decisiva es la de Edmund Husserl, su discípulo más célebre. Husserl tomó de Brentano el concepto de intencionalidad y lo convirtió en el núcleo de la fenomenología. La conciencia es siempre conciencia de algo. Pero Husserl se apartó de Brentano en un punto crucial. La lógica no puede fundarse en la psicología. Pretenderlo es caer en el psicologismo, que reduce las leyes del pensamiento a hechos empíricos. La intencionalidad no es un hecho psicológico más, es la estructura esencial de la conciencia. En la segunda mitad del siglo XX, Roderick Chisholm reintrodujo a Brentano en la filosofía analítica anglosajona. Su célebre tesis sobre la intencionalidad como criterio de lo mental generó un intenso debate en la filosofía de la mente. ¿Puede la intencionalidad ser explicada por la neurociencia, o es irreductible a lo físico? Más recientemente, Barry Smith ha reivindicado a Brentano como precursor de una psicología científica rigurosa. Su método descriptivo, su clasificación de los actos mentales y su exigencia de partir de la experiencia anticipan, sostiene Smith, programas de investigación actuales en ciencia cognitiva. 3 lecturas, 3 Brentanos. El maestro de la fenomenología, el filósofo de la mente y el precursor de la ciencia cognitiva. Llegamos al final de esta primera lección sobre Franz Brentano. Conviene retener 3 ideas fundamentales. La primera es la intencionalidad como criterio de lo mental. Todo acto psíquico se dirige a un objeto distinto de sí mismo. Ver es siempre ver algo. Pensar es siempre pensar algo. Desear es siempre desear algo. Los fenómenos físicos no tienen esa propiedad. Una piedra no es sobre nada. Un color no es acerca de nada. Solo los actos mentales poseen esa dirección hacia un objeto. Con esta definición, Brentano trazó por primera vez una frontera precisa entre lo físico y lo psíquico. La segunda idea es la psicología del acto. La mente no es un recipiente donde se acumulan contenidos, sensaciones, imágenes, sentimientos, como sostenían Wundt y Titchener. Es un sistema de actos, actos que se dirigen a objetos, que toman posición ante ellos, que los valoran y los desean. Brentano clasificó esos actos en 3 grandes clases: representaciones, juicios y emociones. La representación es el acto fundamental, la base sobre la que se edifican todos los demás. Sin representación no hay juicio ni emoción, porque no se puede juzgar ni amar lo que no está presente en la conciencia.
La tercera idea es la herencia de Brentano. Pocos psicólogos han tenido una posteridad tan rica. De sus clases en Viena surgieron la fenomenología de Husserl, la psicología de la Gestalt de Stump y Ehrenfels, y el psicoanálisis de Freud. Brentano no fundó una escuela que llevara su nombre, pero sembró las semillas de las que brotaron las grandes corrientes de la psicología del siglo XX. Por eso cerramos con esta frase. Brentano no preguntó de qué está hecha la mente. Preguntó qué hace la mente, y al responder que la mente es acto, dirección, impulso hacia el mundo, cambió para siempre el modo en que nos comprendemos a nosotros mismos. Para quien desee profundizar en Brentano y la psicología del acto, la fuente primaria indispensable es su Psicología desde el punto de vista empírico de 1874, el libro que cambió la historia de la disciplina. En cuanto a los estudios, 3 obras ofrecen perspectivas complementarias. Roderick Chisholm reintrodujo la tesis de Brentano sobre la intencionalidad en el corazón de la filosofía analítica de la mente. Barry Smith reivindicó su figura como precursor de la ciencia cognitiva contemporánea. Y las investigaciones lógicas de Edmund Husserl, su discípulo más célebre, contienen la crítica al psicologismo de Brentano y el acta de nacimiento de la fenomenología. En la próxima lección completaremos nuestro estudio de Franz Brentano abordando la evolución de su pensamiento, el giro hacia el realismo metafísico, la teoría del continuo y el legado que dejó a través de su escuela. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.